Bueno, bienvenido Gabriel, otra vez te decía al programa, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre política, tú eres especializado justamente en geopolítica y en comunicación. Háblanos de este análisis de qué vas a hacer sobre el pedido de federalismo, en qué consiste, se llenan la boca muchos, pero en qué consiste, por favor, ayúdanos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Es un gusto, un placer, un privilegio tener la oportunidad de compartir en esta prestigiosa casa radial, compartir con usted. Y bueno, en primera instancia, hablar de federalismo es hablar de un nuevo modelo de Estado, un otro modelo de Estado diferente al Estado actual que tenemos. Estamos hablando que nuestra Constitución Política del Estado, nuestro artículo 1, define las bases fundamentales de nuestra forma de gobierno y de nuestro Estado como tal. Hablar de federalismo es retrotraernos en la historia. Si hacemos un análisis histórico comparativo, podemos remontarnos a las 13 colonias norteamericanas, por ejemplo, que de la costa este se agruparon para enfrentar al Imperio Británico de aquel entonces, y en su guerra de independencia conformaron un Estado confederado entre las 13 colonias norteamericanas para hacerle frente a las represalias que podían haber sufrido del Imperio Británico de aquel entonces. Entonces vemos que el federalismo es una asociación entre partes pequeñas, entre partes débiles, para formar un todo integrado. Y aún así en sistemas federalistas tenemos, el ejemplo más claro, Brasil, Rusia, Estados Unidos, entes que se llaman organismos que responden y representan a esa confederación, esos entes federados, agencias federales propiamente dichas, ¿no? Cuando hablamos de agencias federales propiamente dichas, estas agencias federales pueden tener tuición y tienen, de hecho, plena e irrestricta tuición sobre el resto de los estados en una república federal. Entonces, son muchas aristas las que podemos tocar en el ámbito de federalismo. Incluso se puede entender que es mucho más centralista porque le otorga un poder por sobre el resto de los estados a esa tuición federal, a esas agencias federales. Vemos en Estados Unidos, en Brasil y demás. Y además, desde un ámbito geográfico, el federalismo también ha permitido integrar países que son sumamente extensos. Hablamos de Brasil, que tiene una territorialidad casi de la mitad de Sudamérica. Hablamos de la Federación Rusa, que es prácticamente un país continente, y hablamos de Estados Unidos, que tiene un territorio de costa a costa entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Entonces, son muchísimas aristas desde el plano geopolítico, desde el plano jurídico, desde el plano político que podemos hablar en torno al federalismo, pero sin lugar a dudas es una noción que no podría llegar a materializarse en el ámbito de la naturaleza pues que tenemos acá en Bolivia, ¿no? La propia idiosincrasia, la propia construcción del Estado republicano desde 1825 pasando hasta el Estado plurinacional. En el fondo lo que tenemos es aquel intento de destrucción del Estado plurinacional, un Estado plurinacional que no ha llegado a concretizarse en sus paradigmas civilizatorios, jurídicos y políticos. Por ejemplo, las autonomías regionales. Nuestra Constitución Política del Estado prevé las autonomías regionales, y en Bolivia, ¿qué hemos hecho con eso? Solamente tenemos una sola autonomía regional. Hablamos de la autonomía regional de Gran Chaco, ¿no? Entonces deberíamos trabajar en eso para proyectarnos otras formas, otros modelos que son posibles, sí, son posibles, pero de acá a bastante tiempo, cuando pues se tome también el poder constituido, porque para llamar a una asamblea constituyente hay que tener el poder constituido, eso es, llegar al gobierno. ¿Los ideólogos del federalismo podrán llegar algún momento al gobierno? Probablemente sí, pero como van, yo creo que no. Qué importante, Gabriel. Yo quiero decirte que estamos cubriendo el territorio nacional por radio, televisión, plataformas, de verdad, e incluso con aplicaciones que llegan al planeta, así que tu voz está siendo amplificada y la orientación es clave, porque hay personas con un entusiasmo increíble, con un casi griterío, que quieren convencernos de argumentos que no tienen ningún fundamento. Por eso tu palabra es importante. Háblanos un poco más sobre este tema del federalismo, porque muchos se llenan la boca. ¿Qué pasos, una vez más te pido, si hemos escuchado, pero reitero, qué pasos podíamos y la gente esperar para que esto se concrete? ¿Qué tendríamos que hacer con nuestro Estado plurinacional versus alguien que dice yo quiero federalismo y que lo quiero mañana o algo así?
Bueno, si nosotros hacemos una revisión de la Constitución Política del Estado, nos remitimos al artículo 1 y vamos a encontrar la primera parte de nuestra Constitución Política del Estado, que justamente dice bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Y a la letra nuestro artículo 1 dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Cuando hablamos del libro Bases Fundamentales, estamos hablando que el proceso constituyente, los constituyentes como tal, una vez generado ese poder constituyente que devino del poder constituido también, porque se tiene que tener una suerte de legitimidad, no solamente legalidad, para constituir una asamblea constituyente. ¿Cómo se constituyó la última constituyente que tuvimos, la última asamblea constituyente? A partir del poder constituido, a partir de que el movimiento al socialismo, con una mayoría considerable, como no pasó en anteriores años, ganó las elecciones con más del 50%, hablamos por aquella fecha 2005, 2006, y pues con esa legitimidad puesta, además habiendo pasado el proceso revocatorio y habiendo ganado ese proceso revocatorio, estamos hablando entonces de una legalidad más una legitimidad, constituyó el proceso constituyente, la asamblea constituyente, y en esa asamblea constituyente se sentaron las bases fundamentales de un nuevo Estado, de una nueva forma de Estado, que reconoce las autonomías, que tiene la plurinacionalidad, que reconoce esa pluralidad, y se debería ahondar y trabajar mucho más sobre las autonomías regionales. Ahora, cuando muchos entusiastas del federalismo hacen referencia también a la Constitución Política del Estado, la hacen en función al artículo 411 de nuestra Constitución Política del Estado, que también refiere un posible proceso de consulta plebiscitaria para cambiar ciertos aspectos de la Constitución Política del Estado. Pero estamos hablando de que el modelo de Estado es un modelo pues que sienta las bases fundamentales de un Estado. Entonces se debiera llamar un proceso constituyente. Lo vuelvo a decir, no basta la legalidad, sino también la legitimidad. Pongamos que los entusiastas del federalismo proponen y logran un 20% del padrón electoral para llamar a un proceso de consulta, un proceso plebiscitario. Muy bien, se lleva la consulta a el electorado como tal, a todos los bolivianos. ¿Ganará el federalismo? Yo creo que no, porque no basta simplemente llevarlo a la consulta, sino también el proceso de ganar en el ámbito del sentido común, de la construcción del sentido común de la cabeza de las personas. Yo creo que en Bolivia debiéramos trabajar los procesos jurídicos de, por ejemplo, las autonomías regionales, ahondar mucho más las autonomías departamentales. Muy bien, ya se ha trabajado en las autonomías municipales, las autonomías indígenas originarias campesinas, las zonas metropolitanas. Hablamos de Santa Cruz, que ya está totalmente integrado, por ejemplo, con Montero, con Guarnes, construcción de zonas metropolitanas. Entonces, tienen mucho por hacer los gobernantes, tanto a nivel regional, a nivel departamental, a nivel municipal, y se están durmiendo en sus laureles y están dando paso a estos discursos atrevidos, a mi modo de ver, pero que no son nuevos, ¿no? Desde el 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 16, 19, 21, 22, los hemos ido viendo y los hemos ido escuchando. Recordemos, perdón, con esto termino, recordemos a un actual alcalde de Cochabamba que dijo: adelante Santa Cruz con su independencia, ¿no? El capitán Manfred Reyes Villa, hoy actual alcalde de Cochabamba. En ese momento era representaba a Cochabamba como prefecto, ¿no? Entonces, muchas aristas. No, importante lo que dices, el tiempo yo sé que nos está por vencer, tenemos todavía unos minutos, pero es bueno aclarar, porque la fuerza, el griterío, el pedir que se abran los cuarteles, las policías salgan, no es el método civilizado para poder presentar la idea que tengas, la propuesta que tengas. Hay caminos, como bien lo estás marcando, y hay además metas. La meta de Bolivia, imagínate que cada cierto tiempo cambiemos de propósito federalistas, ahora queremos ser esto, queremos ser el otro. ¿Cuándo vamos a arrancar definitivamente en un proyecto que además ha sido aprobado por una mayoría grande, verdad?
Exactamente, estamos hablando de que obviamente las leyes no están escritas en piedra, las leyes tienen que acomodarse a los tiempos y el derecho como tal es una pequeña parte, una pequeña fracción de la cultura y de la sociedad, no al revés. Pero en esta suerte, obviamente una constitución política del Estado, como ya lo hemos dicho, sienta las bases fundamentales de un Estado. Y dentro de esas bases fundamentales, dentro del entendimiento de esa normativa constitucional, se pueden abrir múltiples aristas, se pueden entender múltiples paradigmas, se pueden desarrollar las propias autonomías regionales, como lo estamos planteando en esta entrevista, pero no irse por el camino de destruirlo nuevamente todo y volver a generar otra forma de Estado. ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer, lo vuelvo a decir, pero hay que posicionarnos en un hipotético caso en el cual los ideólogos del federalismo ganen elecciones nacionales, que de las elecciones nacionales con una legitimidad y legalidad grande, convoquen a un nuevo proceso constituyente y en ese nuevo proceso constituyente se sienten las bases fundamentales de un nuevo, otro posible Estado. Pero ¿pasará eso? ¿Tendrán esa visión nacional los ideólogos del federalismo o simplemente se atrincherarán en chauvinismos regionalistas que mucho nos han afectado a nuestro país, ¿no? Entonces, es esa la verdadera batalla, la verdadera disputa, tener una suerte de construcción nacional y no solamente un posicionamiento regional. Te agradezco, Gabriel, por tu tiempo, por marcarnos cómo es realmente la ley, cómo se debe cumplir, los pasos, etcétera, porque de tener ganas de hacer cosas todos tenemos, pero hay una ley que nos rige, que nos guía y que nos dice son los pasos. Gabriel, espero tenerte la próxima semana para seguir enseñando y marcando en la mentalidad y en el corazón de la gente lo que es correcto. ¿Algo más que agregar? Agradecer simplemente el espacio y ha sido un gusto compartir con usted, un gusto compartir con este prestigioso medio y pues estoy a la orden cuando así ustedes lo dispongan. Muchas gracias, un abrazo gigante, feliz fin de semana.